Bienvenido, Martín. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Y vamos a entrar un poco en el tema económico y le pido por favor a Alejandra que inicie la conversación con Martín. Sí, hablábamos con Alfredo hace unos momentos respecto a el tema del Congreso, ¿no? Cómo el Congreso tiene que colaborar. Incluso ayer el ministro Segura hacía un llamado a los candidatos a que conversen con sus bancadas para que se maneje lo que queda de este gobierno con responsabilidad, ¿no? Porque falta todavía mucho trecho hasta el 29 de julio del próximo año. ¿Tú cómo ves que quedan estos meses? Ahí, esta semana se ha aprobado el tema de AFPs, que ha sido uno de los temas más comentados ayer. Han hablado del tema también cada uno de los candidatos. ¿Cómo van a ser estos meses hasta el 28 de julio del próximo año, en el que ya tendremos a quien reemplace a Ollanta Humala? Permíteme, Alejandra, antes de contestarte, hacer un comentario sobre el CADE. Yo creo que ha sido el CADE de los consensos. Es evidente que todos hemos coincidido que los grandes temas del país son la institucionalidad y la competitividad. Y en ese sentido podríamos, en esas dos palabras, podríamos sintetizar todas las iniciativas que han tenido los candidatos. Y creo que el que gana es el Perú. El Perú gana porque hoy día no tenemos propuestas de extrema derecha ni de extrema izquierda. Y todos los candidatos han sido conscientes de que tenemos que avanzar sobre lo que ya caminamos. Tenemos que seguir generando las oportunidades para los jóvenes que salen de los colegios. Tenemos que involucrar al sector privado con el sector público. Necesitamos un Estado meritocrático donde el Estado tenga como centro al ciudadano y no a los funcionarios públicos. Y en ese sentido hay algunas frases para el recuerdo, ¿no? Mi ministro se ensuciarán los zapatos, decía se quitarán la corbata, ¿no? Se ensuciarán los pantalones, me parece que fue lo que dijo. Bueno, es más complicado. Y en general mucho optimismo también, ¿no? El presidente Toledo mencionó, la fiesta no ha terminado, hay que cambiar la música, refiriéndose a que tenemos un futuro todavía por delante. Alan García dijo, el que tenga temor, entonces que no venga el sector público, ¿no? A pesar de las megacomisiones. Entonces creo que hay un montón de mensajes detrás de lo que los candidatos nos han dicho, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, Alejandra, creo que tendremos bastante turbulencia en los próximos meses, sobre todo si es que, como decía el ministro, en algún momento hay muchas iniciativas, digamos, complejas desde el punto de vista de la estabilidad económica. Y el ministro decía, bueno, si hacemos todo lo que está en el Congreso, de repente el próximo gobierno va a recoger solamente pedazos. Y eso es lo que creo que es importante, y hacerle una invocación a los congresistas que hagan los cambios que se tengan que hacer, que tengan sentido para la población en el largo plazo. No veamos el facilismo del corto plazo, ¿no? Y una invocación especial a la bancada fujimorista, que hoy día es una bancada contundente, coherente, cohesionada, importante, quizás es la bancada mayoritaria hoy en el Congreso, para que las iniciativas que salgan en la campaña no se conviertan necesariamente en normas legislativas. Y hemos escuchado muchas veces que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Así es. Entonces pero va a ser un reto y como lo decía también Alfredo, el esfuerzo que hay que hacer y lo que tenemos que pedirle a los candidatos es que ellos no van a gobernar solos, que nos ofrezcan los mejores candidatos al Congreso que podamos tener, porque el equipo de gobierno es tan importante como el presidente mismo, ¿no? Y el Congreso también, ¿no es cierto? Ahora, hay algunos temas que sí han estado allí permanentemente rondando, ¿no es cierto? Diversificación productiva, mucho énfasis en infraestructura. Y hemos soñado, en fin, con trenes que vayan de un lado a otro, etcétera, ¿no? ¿Cuánto de todo esto puede, en efecto, bueno, aparte de la formalidad, la informalidad, es decir, hay una serie de temas puntuales, insisto en esto porque es allí donde vamos a ir prefigurando no solamente planes de gobierno, sino necesidades sobre los primeros 500 días del gobierno, etcétera, que ya se puede ir señalando cuáles son aquellos puntos cruciales en los que incluso ahora el propio gobierno podría ayudar.
Sí, yo creo, Raúl, que hay consensos, por ejemplo, todos han coincidido que entre 4 y 5 vamos a poder crecer y que es necesario liderazgo, necesitamos optimismo. Todo el mundo habló sobre las MIPES, sobre la necesidad de tener un régimen tributario especial para las MIPES, también sobre el régimen laboral que podrían tener con menos convicción, porque en un tema laboral en el entorno de una campaña es esto, digamos, un poco más complicada. El tema de las AFPs, son conscientes todos, no solamente los candidatos, sino hasta los gobiernos de izquierda, la necesidad de que la inversión privada vaya con la inversión pública. No hay forma de cerrar esta brecha donde necesitamos carreteras, que todo el mundo coincidió de que tenemos que unir al país. El tema de las comunicaciones, llámese tren bala o carretera de penetración, es una necesidad. Y me imagino que son más sensibles los candidatos que están de manera permanente recorriendo el país y saben que ir de un punto a otro punto a veces para 20 kilómetros te tardas 3-4 horas, ¿no? Entonces creo que ese tema ha estado presente. La tramitología o tramitomanía, como decía el presidente Humala, es algo que coincidíamos nosotros del sector privado diciendo que no puede haber 1.800 formas de hacer una panadería en el Perú. Tiene que haber un tupa único, una forma única para buscar esta salida. Y también estuvo muy presente el tema de los conflictos sociales, es decir, que hay conflictos sociales con desbordes de delincuencia que están afectando a los grandes proyectos de inversión y que tenemos que tener un mecanismo distinto. Algo tenemos que hacer de manera distinta para enfrentar esta situación que creo que va a ser constante en los próximos, digamos, años en el Perú, ¿no? En ese contexto, ¿cuál puede ser no la clásica contribución del sector privado, sino fundamentalmente también apuntalar aspectos políticos, lo cual le daría una fisonomía mucho más interesante? Eso lo hemos conversado varias veces contigo, Martín, ¿no es cierto? Yo diría que el empresariado tiene que entrar también a la acción política de alguna manera, ¿no es cierto? No pues en la política menuda, pero sí jugar un rol político mucho más intenso, que no sea solamente el de estar a la defensiva o a la crítica, ¿no es cierto? Decir, ustedes no hacen, no nos permiten, no podemos hacer porque ¿no? Sabemos que hay una serie de vallas y problemas, pero también necesitamos un empresariado mucho más propositivo y que tenga capacidad de comunicación con los sectores populares y las diferentes áreas de gente que el Perú tiene. Yo diría, Raúl, si me permites, voy a contestar tu pregunta en 3 etapas. La primera es en la personal, es decir, creo que los empresarios que han sido capaces de generar empleo, de hacer país desde su propia realidad y su propio mundo, no solamente pueden participar en política, sino tienen la obligación con el país que les ha dado tantas oportunidades de hacer algo también por los demás peruanos. Eso es un tema, digamos, de quienes tengan cierta sensibilidad política en términos empresariales. La segunda es que ya hoy día el empresariado realiza algunas actividades puntuales. Responsabilidad social empresarial que se cae de maduro, hoy día es una tendencia en el Perú, en el mundo, y que desgraciadamente creo que el sector privado no lo transmite tanto como podría hacerlo. Pero hay cientos de miles y quizás millones de peruanos beneficiados por este tipo de obras. Obras por impuestos es otro aspecto, donde se pone no solamente los recursos por delante, sino la reputación de las compañías para hacer las cosas bien. Y el tercero es lo que yo planteé en mi alocución y fue: pongamos ahora la institucionalidad por delante. Y creo que la labor del sector privado en ese sentido es fundamental. Tenemos que priorizar la institucionalidad en el país. Por ejemplo, empecemos a hacer transparentes los aportes privados a las campañas políticas. Yo creo que es una necesidad que seamos transparentes. Y creo que es una necesidad que los partidos políticos también permitan que nosotros podamos hacer estos aportes. Y la opinión pública y la prensa tienen que ayudarnos a que esto se entienda como tal. No es que una empresa que va a apoyar a un partido político con convicción, por supuesto que apoyará a quienes esto de alguna manera identifica con sus mismos principios y valores y forma de pensar. No por apoyar a un partido pueden pretender que se está tratando de comprar el partido o comprar favores. Entonces,
ojalá pudiéramos apoyar de manera permanente a la democracia. Esto, sin duda, el Perú requiere partidos políticos fuertes, transparentes, con democracia interna, y apoyamos las 32 iniciativas de transparencia. Y yo más bien diría y propondría, Raúl, que en ese sentido, y le digo a Felipe Ortiz de Ceballos que cuente con la CONFIEP para hacer, si es necesario, un referéndum respecto al tema de las reformas estructurales que se necesita hacer por la institucionalidad, ya que hemos visto que el Congreso de alguna manera no ha sido capaz de implementarlas. Bueno, creo que ese sería un gran aporte desde el sector privado, desde la sociedad civil, con la institucionalidad y el país. Ahora, Alfredo Ferrero ha hecho referencia justamente, ya que tocas el tema del Congreso. Es decir, allí también se tiene que jugar un partido aparte, y también allí necesitamos que pueda también alguna gente del sector privado intervenir. Hago referencia a la necesidad de una calidad extraordinaria en el Congreso, no tener pues estos bajones que tenemos. Y en segundo lugar, a que en efecto se puedan emprender reformas que suponen cambios en la Constitución y reformas sustantivas sobre diversas áreas. Hemos visto en ese periodo que la verdad el Congreso no ha sido muy afortunado en determinar y aprobar una serie de cosas, y se ha perdido en temas, en fin, accesorios y meramente políticos, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso para ti? ¿Qué importancia tiene que el Congreso sea, en efecto, representante entonces de diversas áreas de la sociedad peruana? No son... Es enorme, Raúl, es enorme. Yo he sido parte del Congreso. La verdad que yo aprendí muchísimo en el Congreso, aprendí muchísimo a poder interactuar con gente y respetar a gente que no pensaba igual que yo. Siempre tenía una política de ser duro con las ideas y suave con las personas, y eso es algo que a veces llama la atención. Y dicen, ¿cómo puede ser de que Martín Pérez se abrace con Abu Gatad? Es que después de 5 años uno es amigo. Sin correr riesgos. Pero, sin embargo, no tenemos que coincidir en nuestros planteamientos, ¿no? Pero yo creo que, por eso es que mencionaba antes, creo que los políticos, los candidatos tienen la obligación de ofrecernos a los ciudadanos los mejores candidatos posibles al Congreso, y tienen que estar sujetos a un escrutinio público previo, ¿no? Porque no podemos encontrarnos, digamos, con los casos que desgraciadamente hemos tenido en el Congreso. En el Congreso se vota mucho por dónde viene la opinión pública, por dónde viene la prensa, y es así, y así lo hacen los congresistas, ¿no? Bueno, a veces dicen, nosotros votaremos a favor, que sea el gobierno el que observe y ya después arreglaremos. Pero son mensajes terribles, o sea, porque realmente no le estamos dando predictibilidad al país. Y eso afecta también el clima de inversión. Martín, comparado con los CADEs anteriores durante este gobierno, hemos visto mensajes mucho más críticos al gobierno de Ollanta Humala y precisamente también al Ministerio de Economía. Al final el ministro Segura terminó viniendo acá a clausurarlo. No sé cómo viste su alocución, y estamos viendo un nuevo estilo o una nueva foto de la relación entre el sector privado y el gobierno que todavía está en funciones. A ver, yo diría que la sorpresa fue el estupendo discurso del presidente Humala. Realmente para mí fue el mejor discurso que he escuchado del presidente Humala. Me apena como país que el ruido político no haya permitido que el gobierno resalte las cosas positivas que ha hecho. Yo he escuchado logros que no los había escuchado ni los había leído en ningún lado. Creo que ahí los ministros debieran ser un poquito más activos comunicando sus logros. Como decía el presidente, Pepe, me corrige si se refería al ministro Carranza y llamaba a Pepe, que era su ministro. Habrá que decirle a Pepe que salga más continuamente a comunicar los logros. Y luego vi a un Alonso Segura de alguna manera respondiendo a lo que quizás es cierto, Alejandra. En un CADE electoral siempre hay sal y pimienta, y hay un poco más de cuestionamiento al status quo, que además es lo que corresponde en un momento preelectoral. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un poco ácidos para forzar a que todos sigamos construyendo encima de lo que ya se construyó, y eso es
en realidad lo que le corresponde al sector privado, a los candidatos también. Vamos construyendo, vamos a poner ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Martín Pérez. Gracias, Raúl, también a ustedes. Creo que ha sido para todos una satisfacción vivir pues un CADE muy importante y enriquecedor. Creo que sí, Raúl, esto ha ganado el Perú, ha ganado la institucionalidad y ha sido realmente para mí el CADE de los consensos, ¿no? Muy bien, muchas gracias.